Empezamos un nuevo videochat hoy con el profesor Bernat Soria, el doctor Bernat Soria. El doctor Bernat Soria es una eminencia en el tema de la investigación, es una persona muy importante en la legislatura pasada y por tanto es una persona que ha contribuido de forma importante en dos vías, en la investigación y en la mejora de la sanidad pública española. Es un investigador muy importante y su investigación sobre células madre y diabetes ha abierto muchas expectativas, muchas esperanzas, y creo que es muy importante en esta semana de la diabetes, en este Pregunta Diabetes de la Escuela de Pacientes, en la cual estamos encantados de tener hoy al doctor Bernat Soria. Tenemos muchas preguntas de nuestros pacientes y empezaremos por un primer bloque de preguntas alrededor de la atención a la diabetes y algunas experiencias, ¿no?, sobre cómo atender mejor a la diabetes. Uno de nuestros pacientes, ¿qué cree que se tiene que mejorar en la atención al paciente diabético en la atención primaria de salud? Bueno, muchas gracias a la Escuela de Pacientes, Muchas gracias, John Carles, porque creo que este es el tipo de actividad que mejora calidad de vida en las personas con diabetes, y ese es el primer objetivo. La docencia y de la investigación, mejoremos la calidad de vida y, como no, de la asistencia. El enfoque de las personas con diabetes ha cambiado, y ha cambiado en los últimos 20 años. Hasta hace unos 25 años, un paciente con diabetes, una persona con diabetes, iba al endocrino, ¿no? Y en un momento en el cual era yo el presidente de la Sociedad Española de Diabetes, hicimos números, dijimos, tenemos 800 endocrinos en España, podemos llegar a 1000, a 1200, estoy hablando del año 2000, pero con 800 o 1000 especialistas no podemos atender a los casi 4 millones de pacientes, de personas que tienen diabetes. El salto que se hizo, que fue un salto racional, fue incorporar a todas las especialidades. Primaria es la puerta de entrada, y el gran éxito del sistema sanitario español, del sistema sanitario público, es que el especialista en medicina familiar y comunitaria es un especialista, es alguien que ha hecho una especialidad durante 4 o 5 años después de la carrera, que está muy bien formado y que puede atender, entra por primaria. Diría que en esquema diabetes tipo 2 se sigue en primaria, diabetes tipo 1, a veces lo que es la puesta a punto, digamos, necesita del endocrino, de la especializada, pero tenemos también en atención primaria en España unos médicos y unos grupos de trabajo muy potentes en diabetes. Por lo tanto, primaria es la puerta de entrada y prácticamente el 95% de los procesos se pueden gestionar ahí. Por lo tanto, atención, está claro, ¿no? La atención primaria como puerta de entrada, diabetes tipo 2 clarísimamente, pues seguimiento por parte de la atención primaria. Seguimiento va a ser en un sistema integrado. Si es que la gran ventaja del sistema sanitario, del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público Andaluz, es que está integrado, a la cual acceden los diferentes especialistas. Accede el especialista en primaria, el especialista en endocrino, el especialista en vascular o en nefrología, etcétera, y va cubriendo las necesidades, porque en un sistema integrado el centro es el paciente, vamos al mismo proceso, y participan del mismo proceso. Esto es en el tema de la asistencia. Pero si nos vamos a un tema concreto, como por ejemplo pie diabético, ¿hay solución?, nos pregunta un paciente. Lo que tenemos son, hasta ahora, lo mejor que podemos hacer para el pie diabético es Pie diabético significa prevención secundaria en este caso, prevención de complicaciones de la diabetes.
prevención del pie diabético, del fallo renal, de la nefropatía, de la retinopatía diabética, del infarto de miocardio, etc. Es decir, la prevención es lo más importante. Y casi el 50% de las complicaciones se pueden prevenir, si uno controla bien la glucemia, una glucemia bien controlada y hábitos saludables, significa prevención. Por lo tanto, pie diabético lo primero que tenemos que hacer es prevenirlo. Pero ahora ya tenemos muchos. ¿Por qué? Porque hay que ser realista. Yo hace 30 años. Ahora estamos viendo lo que ocurría hace 30 años. Entonces, cuando llega el pie diabético, cuando llega a un problema vascular, el pie diabético primero es neuropático, luego es vascular, donde hay gangrena, donde muchas veces el tratamiento es la amputación. ¿Qué podemos hacer? Antes de que llegue eso, los cuidados del pie. Pero si estamos en las puertas de la amputación, posiblemente hay que hacer un salto, y es el salto en el cual estamos, un salto en investigación de ese problema vascular y neuropático que es el pie diabético. Y aquí en Andalucía tenemos varios ensayos en marcha, varias fases, unas terminadas y ya fase 2, en los cuales estamos estudiando tipos de células que favorecen la revascularización y evitan la amputación. Terminado y está publicado, qué es lo que hay que hacer con un ensayo. Entonces estoy hablando de trabajos, el último salió en diabetes hace 3 semanas. Diabetes es, en el ámbito de la investigación en diabetes, la primera revista del mundo, o sea que lo van a leer todo el mundo, y donde desde Andalucía estamos describiendo lo que hemos. Nos queda un recorrido, pero yo creo que ahí ya podemos hablar de datos. Más que de esperanza, podemos hablar de datos. Y podemos hablar de que en fases preliminares, esto ya es una prestación sanitaria muy importante para las personas con diabetes y sus familias, no es una prestación sanitaria. Esto no está en la cartera de prestaciones de ningún sistema sanitario. ¿Por qué? Porque para llegar ahí tienes que hacer todo el recorrido de ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, registrarlo y que se apruebe como una prestación. Cuando ya se ha demostrado que funciona en un sistema, se aprueba. Y si ese es el caso, el compromiso que tiene el sistema sanitario con los investigadores, Andalucía va a la cabeza en ese proceso, y son pacientes andaluces los primeros que han recibido células. Por lo tanto, previsiblemente será en el sistema sanitario público andaluz donde se aplicará ese tratamiento. Una noticia muy importante: los avances en células madre pie diabético van para adelante y son muy... Y están dando resultado publicado en revistas internacionales de alto impacto. Enhorabuena por el hecho. Yo creo que los andaluces... Transmitiré la enhorabuena al equipo de investigación, que implica a clínicos, a investigadores. No entiende que sea tan complejo, pero tiene que ser así. Pero vamos, avanzamos y avanzamos bien, y además con publicaciones en las revistas más importantes, como es la revista Diabetes. De todas formas, en el marco de cosas ha hablado de prevención, y hay un elemento que preocupa a la gente, y es el tema de, dice, la epidemia de la obesidad, que además eso afecta al número. Hablamos de prevención muy importante, hablamos de investigación, pero tenemos un problema más importante macro, que es la obesidad. Es un problema serio en todo el mundo, es un problema serio en España, y en Andalucía un poco más. Obesidad ya en la etapa adulta. Pero curiosamente estamos viendo también obesidad infantil. Los estilos del ejercicio físico, una alimentación que no es adecuada, es decir, mucha comida basura y poca dieta mediterránea.
mediterránea. Hay que volver a la cocina de las abuelas. Esa es la buena para los niños, que los niños corran y jueguen. No tiene sentido diagnosticar diabetes tipo 2 en un niño y hay mucha obesidad y hay que luchar contra la obesidad, porque obesidad, sedentarismo, falta de ejercicio físico, ingesta inadecuada, significa que vamos a la diabetes tipo 2, y la diabetes tipo 2 empieza de forma distinta, pero las complicaciones van a ser las mismas después. Y es un factor, fíjese, hay un dato del estudio epidemiológico que hizo la sociedad, el CIBER de Sanidad Española. Pudimos sacar muchos elementos y algunas cosas están ahí pendientes de ser publicadas. Y una de las cosas que también se observó en ese estudio, del cual yo no soy autor, yo soy un lector, ¿no? Yo un lector informado, es que lo que mejor se correlaciona con la obesidad infantil es un nivel educativo bajo, en el nivel educativo más obesidad. Y la conclusión es, si queremos aumentar la salud, tenemos que invertir en educación, ¿no? Como elemento fundamental. Tenemos que invertir en educación. Y además decía jugar y correr, ¿no? Como elemento, como el ejercicio físico, como elemento de prevención muy importante, ¿no? Pero también la realidad es que tenemos muchos pacientes, los llamados pacientes expertos. Puede ser una buena solución, como los pacientes de la escuela de pacientes, puede ser una ayuda en este proceso de trabajar con los... Es absolutamente imprescindible. Vamos a ver. En un ciudadano sin diabetes, el cuerpo ya se encarga de ir controlando la glucosa, el páncreas, etc. En una persona que tiene diabetes, el páncreas deja de hacer su trabajo y tiene que ser el cerebro que tiene que ir diciendo conscientemente, ahora puedo hacer esto, ahora no puedo hacer esto. Por lo tanto, si queremos una calidad de vida, la responsabilidad, o sea, la educación, la formación del paciente y la corresponsabilidad en el manejo de su diabetes, es un elemento absolutamente imprescindible. Muy importante la formación e información como un elemento de prevención, diríamos, sí. ¿No? En ese sentido. Yo creo que en ese sentido más o menos son las preguntas que nos han hecho. Hay alguna pregunta sobre el hecho del rechazo a ser diabético, ¿no? Llega a un niño, a un adolescente, le dicen eres una persona que tiene una diabetes. Dice, ¿cómo ayudarle a aceptar esa diabetes? ¿Cuál sería su recomendación? No tengo una... una varita mágica para un niño y un adolescente. Los que somos padres y hemos pasado, digamos, por la experiencia de tener hijos adolescentes, sabemos lo complejo que es. El adolescente está cristalizando su personalidad. Parte de la cristalización es rebelarse contra el mundo. Primero se rebela contra lo más próximo, que somos los padres, la familia, los hermanos. Se rebela contra el mundo y con eso va bien, pero al mismo tiempo tiene que ser una rebeldía positiva. Y es cierto que en un porcentaje de adolescentes, igual que se rebelan contra el mundo, se rebelan contra la diabetes, o incluso dicen pinchar insulina, y ahí se está haciendo un daño terrible. De nuevo, empezar antes, es decir, tenemos que empezar antes. Los campamentos para niños y adolescentes estábamos presentando como primicia mundial aquí en Granada de un juego en el cual, un videojuego en el cual los niños y adolescentes aprenden a vivir con eso, aprenden la fisiología del proceso. Es decir, yo he sido catedrático de fisiología de la Facultad de Medicina 25 años. El páncreas a los estudiantes que quieren ser médicos. El paciente tiene que comprender su páncreas igual que lo tienen que saber mis eso. Evidentemente tienen que pasar su rebeldía adolescente. No sería normal si no la pasaran, pero pasar de otra forma.
la realidad de montar una escuela de verano de la escuela de pacientes con niños de diferentes patologías, entre ellos niños diabéticos, y el conocerse entre ellos, el hablar entre ellos, la enseñanza entre iguales como un elemento positivo de avanzar, ¿no? Es un elemento, y además se está utilizando, fíjese, en obesidad con Joan Carles está funcionando, se intentan muchas cosas, terapia de grupo, ¿no? Y algunos grupos están funcionando bien, es decir, grupos que digamos hay un líder que consigue tener, digamos, pues con ejercicios sus constantes, y entonces se establece una especie de relación, no me atrevo a decir de juego, y todo esto también en adultos, que sirven. En la lucha contra un niño a quien más admira del mundo es a un joven o un adolescente de más edad. Entonces los mensajes que le llegan de ahí son muy potentes. Ha salido la revista Diabetes. Me gustaría, hay una pregunta sobre cuál es la situación actual de la investigación de la diabetes en España. Voy a separar dos grandes grupos, con lo que tiene que ver con células madre, porque luego tenemos mucha investigación también epidemiológica, tenemos investigación de ensayos clínicos con nuevas moléculas, eso no para, ¿no? Y el Ciber de Diabetes, que fue un éxito, poder montar ese centro de investigación en red, reúne a más de 400 investigadores de toda España, que contener células productoras de insulina a partir de células madre humanas, por lo tanto células que puedan sustituir a las que el diabético tipo 1 ha perdido. Sería la terapia celular de las complicaciones de la diabetes. Si empiezo por el segundo, ya hemos empezado antes. Terapia celular del pie diabético es terapia celular de una complicación. Renal va a ser el siguiente capítulo. En retinopatía no estoy tan seguro, porque la retinopatía tiene un componente proliferativo que hay que evitar, y estas células promueven retinopatía, al principio es isquémica, pero en una fase tardía es proliferativa. Por lo tanto, terapia celular de complicaciones, ya estamos en la clínica, y posiblemente veremos cómo en los próximos años terapias. Y vuelvo al punto inicial. ¿Cuándo tendremos células humanas que produzcan insulina? Y se comporten igual que las células que ha perdido un diabético tipo 1. Voy a ir por partes. Si me preguntan cuándo las tendremos, les diré, ya tenemos esas células, derivadas a partir de células madre embrionarias que producen insulina y que tienen un contenido alto de insulina. Entonces, ¿ya está resuelto? No. Esas células aún no se comportan como las que yo quiero, completamente maduras y que ayuden a hacer eso. Que el otro día me preguntaba un periodista, bueno, ¿y eso cómo lo van a resolver? Y le dije, no lo sé. Hombre, le agradezco la sinceridad, me dijo el periodista. Resumiendo mucho, hay 3 grupos en el mundo, uno en California, el que tenemos aquí en Andalucía, y otro en el norte de Europa, que vamos más o menos igual. Los de California, que están vinculados a una empresa privada, ya han anunciado que el año próximo, 2014, quieren empezar los ensayos clínicos. Yo creo que van de más para tener esas células, pero posiblemente no están tan lejos. Cuando alguien ya dice que quiere empezar los ensayos clínicos, aunque yo piense que sea pronto. Ahora, con eso tampoco hemos resuelto la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1
tiene una consecuencia, que es que se perdieron las células, y una causa, que es que el sistema inmune las mató. Entonces hay que parar ese sistema inmune también. Y en eso también tenemos planteados unos ensayos en el grupo de aquí, que por lo tanto las células madre puede que nos ayuden en las dos vías. ¿Llegaremos algún día? Nadie puede saber si se llegará, por lo tanto en eso hay que ser prudente. Y si no puedo decir si se llegará, tampoco puedo decir cuándo. Pero tal y como van las cosas en todo el mundo, la impresión es que estamos más cerca, aunque es muy difícil ponerle una fecha. Avances que se hacen y tal, un poco en la línea de qué pasa con ellas, ¿no? La maduración de las mismas. Hay un paciente que pregunta, y es: ¿llegar a curar la diabetes? La curación con mayúsculas, yo no me atrevo a decir imposible, porque la palabra imposible la destrave, entonces no me atrevo a decir imposible, pero creo que es muy difícil. Curación con mayúsculas, ¿cómo se cura una neumonía, por ejemplo? Bueno, la neumonía hace 80 años la gente se moría, y ahora lo normal es que de una enfermedad infecciosa se salga. Tenemos que no deje una cronificación que se parezca mucho a la ausencia de enfermedad. Yo creo que eso sí que lo veremos. Cronificación no quiere decir que haya desaparecido la enfermedad, quiere decir que hemos encontrado un tratamiento, muchas veces estar pinchándose el dedito, digamos, y estar la insulina, no sé cuánto, etcétera, y entonces se llega a una situación de enfermo crónico a la salud, que es como, vamos, si ustedes me pueden llamar a mí un miope crónico, es decir, me quito esto y ya no leo bien, entonces me pongo las gafas y ya leo bien. Lógicamente yo no me considero un enfermo, es decir, yo necesito una pequeña ayuda para desarrollar mi vida personal y profesional. Yo sin gafas no podría desarrollar mi profesión. Entonces, por tanto, en ese sentido, hay una pregunta, dice: ¿habrá que esperar tantos años para tener resultados? Dice más, 10 años, cogiendo una frase que usted decía, de tener células que se puedan introducir en pacientes diabéticos para curarlos. En 5 o 10 años, ¿podrá ser una opción eso? Bueno, y quien lo dice, vamos, es una empresa muy seria, conozco quienes financia, tienen financiación del Instituto Californiano, están haciendo las cosas correctamente, acaban de recibir 2 grants de $20 millones cada uno, por lo tanto posiblemente no está tan lejos cuando a los que nosotros tenemos piensa que ya debe de empezar los tratamientos. Pero como decía antes, no se puede poner una fecha. En estos procesos, cuando algo no acabas de entenderlo, pasan meses y años antes de encontrar una vía alternativa. Por lo tanto, ponerle una fecha sería... Pero yo creo que yo lo voy a ver. No cree, por tanto, que se creen demasiadas expectativas cuando dice va a empezar un ensayo en humanos. Incluso alguien dice, ¿no se frustrarán ilusiones? Yo creo que es un poco pronto. Ahí tenemos varios peligros. Yo creo que es un poco pronto por el tipo de material del que mejores. Pero es muy difícil decir esto y al mismo tiempo... Por tanto, tengo que mantener el optimismo de que creo que es posible.
es bueno intentarlo al menos. Hay que intentarlo. Yo creo que estamos obligados desde la investigación biomédica. Hay otro peligro asociado, aparte de generar demasiadas esperanzas, que eso no es correcto. No es ético levantar expectativas excesivas, pero tampoco hay que matar la esperanza. Y sobre todo, hay un peligro, y es que cuando uno piense que hay una solución, deja de cuidarse. No, hay que cuidarse. Es decir, lo mejor es cuidarse. Y si algún día llega una solución, aquellos que se han cuidado... Pero primero, prevención, cuidados, claro, como elemento básico. Es como, digamos, la vacuna del papiloma puede ayudar a prevenir el cáncer de cuello de útero, sí. Pero si eso significa que ya vas a dejar de utilizar el preservativo o practicar o tener prácticas que al final van en contra que intentábamos. Por lo tanto, los adelantos científicos tienen que servir para ayudar en salud, pero no para dejar de cuidarnos. Y en una entrevista dice un paciente que es actual porque las células comienzan a hacer efecto a partir de los 3 o 6 meses después de la inyección. Son organismos que interaccionan con otras células y pide que se lo explique cómo era sacado de la entrevista. Sí. ¿Cómo se puede explicar? Yo creo que los ciudadanos y las personas con diabetes tienen que entender lo difícil que es para nosotros, para los médicos, hablar en un lenguaje que sea comprensible y al mismo tiempo no traicionar la verdad de lo que queremos decir. Es decir, nos obligamos a utilizar términos comprensibles para poder comunicar, pero los médicos entre nosotros utilizamos un lenguaje que parece críptico para los que no son médicos. Es que un médico aprende 10 o 12.000 palabras. Los términos significan una cosa y solo una cosa, pero si utilizamos ese lenguaje, ustedes no nos entienden y tenemos que cambiar el lenguaje. Por lo tanto, lo tengo que contar sin utilizar el lenguaje. Vamos a ver, los medicamentos tal y como los entendemos hasta ahora son pastillas, pinchazos, soluciones. Una célula es un organismo vivo que tiene no menos de 4.000 proteínas sin parar, que no está como... Y además... son células que hablan con otras células. Las células dentro del organismo se mandan mensajes unas a otras. Entonces, cuando a un organismo le ponemos células, y puede que cambien su forma de actuar, y eso es lo que acabamos de publicar, que nos va a ayudar a definir mejor cómo hay que utilizar las células. Enseguida, la insulina ha salvado muchas vidas, pero la insulina te puede matar. La insulina a una dosis excesiva mata. Hemos aprendido a utilizar la insulina y saber la posología, la dosis, cómo lo vaya a utilizar, etcétera. Pues con las células tenemos que... Una célula no es como una molécula que yo pueda comprimir y de aquí va en un comprimido, tiene usted tantos miligramos de esta cosa, o en este pinchazo tiene tantas unidades. Las células es una condición necesaria para que sean útiles, porque el uso terapéutico se define en unos rangos muy concretos. Yo creo que ha quedado claro ese de cómo juegan entre ellas, ¿no? Igual que se ha aprendido de la insulina. Y hablando de la insulina, hay una pregunta que dice, ¿qué implica generar nueva insulina en los pacientes diabéticos? Que es esta célula que produce, o sea, almacena y libera la insulina cuando se necesita. Esa célula ha desaparecido en el paciente que tiene diabetes tipo 1. Puede hacer ese trabajo. Entonces, o regeneramos esas células y que vuelvan a aparecer de nuevo, que de eso no hemos hablado, pero es otra línea de investigación, y sería lo mejor. Páncreas, sobre todo en niños y en adolescentes, que tienen más capacidad regenerativa, regenerar a esas células.
y volviese a funcionar, ¿no? O insulina, que es lo que hacemos en el laboratorio, es decir, enseñarlas a hacer ese trabajo. Pues yo creo que hay que enseñar poco a poco, ¿no? Y ya se aprende. Y luego, y los recortes. Tenemos muchas preguntas que dicen: ¿se va a retrasar la investigación en diabetes? ¿Qué consecuencias futuras tendrán los recortes en los pacientes con diabetes? ¿Laboratorio que no vaya a poder aplicarse a la clínica actual por culpa de los recortes? Bueno, en primer lugar, los recortes es un fenómeno local, es un fenómeno, está aumentando su presupuesto de investigación, Japón y Estados Unidos también, y la investigación se está desarrollando en todo el mundo. Yo les decía antes que el grupo de California pues acaba de recibir. A mí me gustaría recibirlas nosotros, ¿no? Evidentemente. Lo que puedo decir es, en primer lugar, aunque a todos nos gustaría que el descubrimiento se diera lugar, aquí se aplicará rápidamente porque estamos en un nivel similar. En segundo lugar, los recortes siempre afectan, ¿no? Pero uno tiene que saber también, tan alto, el uso del dinero se tiene que hacer de forma muy racional. Y yo a veces a mis compañeros, a los colaboradores que vienen a plantearme un experimentos que cuestan 10 y 15.000 euros y estamos discutiendo si lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, les digo, no quiero que os olvidéis año. Y muchos no tienen ese dinero. Por lo tanto, tenemos que investigar, lo tenemos que hacer, pero tenemos que utilizar bien el dinero. Uno aprende, igual que en la economía doméstica, cuando tiene menos recursos, a utilizarlos mejor. No, es un sistema público que permite conveniar con el sector privado. Hay una línea que no hemos explotado. Suficientemente, creo yo, que es que las incorporen a este proceso de forma que esa riqueza se traduzca en empleo y en empleo en Andalucía, y posiblemente por ahí aún podemos trabajar. Al público, a ver si hay alguna pregunta que quieran hacer, algo que quieran preguntar, algo que no haya quedado en el tintero, no haya salido.